Hoy 2 de enero celebramos la primera aparición mariana en el mundo. La tradición cuenta que un día como hoy 2 de enero en la noche el apóstol Santiago, que se encontraba con sus discípulos en Caesarea Augusta, que era el nombre de la ciudad romana de Zaragoza, fundada como colonia inmune de Roma en el año 14 a.C. a las orillas del río Évero, escuchó un coro de ángeles que cantaban Ave María, gratia plena, y en eso la Santísima Virgen María, la Madre de su Señor, se le aparece sobre un pilar. Era el año 40 de nuestra era, y la Santísima Virgen aún vivía. Como testimonio de su visita habría dejado una columna de jaspe conocida popularmente como el Pilar. Se cuenta que Santiago y los 7 primeros convertidos de la ciudad edificaron una primitiva capilla de adobe a orillas del Évero, a petición de la Virgen. La Santísima Virgen, que aún vivía en carne mortal, le pidió al apóstol que se le construyese allí una iglesia, con el altar en torno al pilar donde estaba de pie, y prometió que permanecerá a este sitio hasta el fin de los tiempos para que la virtud de Dios obre portentos y maravillas por mi intercesión con aquellos que en sus necesidades imploren mi patrocinio. Desapareció la Virgen y quedó ahí el pilar. El apóstol Santiago y los otros testigos del prodigio comenzaron inmediatamente a edificar una iglesia en aquel sitio y, con el concurso de los conversos, la obra se puso en marcha con rapidez. Pero antes que estuviese terminada la iglesia, Santiago ordenó presbítero a uno de sus discípulos para servicio de la misma, la consagró y le dio el título de Santa María del Pilar, antes de regresarse a Judea. Esta fue la primera iglesia dedicada en honor a la Virgen Santísima, un lugar de peregrinación famoso en el mundo entero que no fue destruido en la Guerra Civil Española de 1936 a 1939, puesto que las bombas que se lanzaron no explotaron, pudiéndose hoy en día verse expuestas en el interior de la basílica. Según se cree, tras Pentecostés hacia el año 33 después de Cristo, los apóstoles son enviados a la predicación. Santiago habría cruzado el mar Mediterráneo y desembarcado para predicar el evangelio en la Hispania, actuales España y Portugal. La tradición que sitúa a Santiago el Mayor en Jerusalén, poco antes de su martirio, la recogen diversos apócrifos neotestamentarios, el libro de la Dormición de María, etc., todos ellos anteriores al descubrimiento de la tumba del apóstol. Según estos relatos, cuando María ve cerca su muerte, recibe la visita de Jesucristo resucitado. Ella le pide que quiere estar rodeada por los apóstoles en el día de su muerte, pero que todos ellos están dispersos por el mundo. Jesucristo se lo concede y permite que sea la misma María, por medio de aparición milagrosa, quien avisara a sus discípulos. Entonces él habría hecho todo el viaje de vuelta desde España hasta Jerusalén para encontrar a la Virgen antes de su dormición, y entonces habría encontrado la muerte en el martirio. Santiago partió de España, para trasladarse a Jerusalén, como María le había ordenado, y la visitó en Éfeso. La Madre de Dios le predijo la proximidad de su muerte en Jerusalén, y lo consoló y confortó en gran manera. Santiago se despidió de María y de su hermano Juan, y se dirigió a Jerusalén, donde al poco tiempo fue hecho prisionero y llevado al monte Calvario. Durante el recorrido aún fue capaz de convertir a algunas personas y hacer milagros. Cuando le ataron las manos, dijo: «Vosotros podéis atar mis manos, pero no mi bendición y mi lengua». Una vez llegado al monte Calvario, el mismo lugar donde años antes fue crucificado nuestro Señor, Santiago fue atado a unas piedras, le vendaron los ojos y le decapitaron. Fue ejecutado por Herodes Agripas alrededor del año 44 después de Cristo, siendo el primer apóstol mártir. La leyenda se cierra con que sus discípulos habrían llevado su cuerpo, conservado de alguna manera, por el mar Mediterráneo en una mítica embarcación de piedra, y habrían costeado el Atlántico nuevamente hasta Galicia, donde lo habrían enterrado justamente en Iria Flavia, donde el obispo Teodomiro lo halló. Alrededor del año 813, en tiempos del rey de Asturias Alfonso II el Casto, un ermitaño cristiano llamado Payo le dijo al obispo gallego Teodomiro, de Iria Flavia, España, que había visto unas luces merodeando sobre un monte deshabitado. Hallaron una tumba donde se encontraba un cuerpo degollado con la cabeza bajo el brazo, que se considera la tumba de Santiago.
El rey Alfonso y sus descendientes convierten al apóstol en un símbolo del combate contra el Islam, naciendo así la imagen de Santiago Matamoros, que se prodigó a lo largo de la ruta jacobea. En el año 859, el rey Ordóñez dijo haber obtenido la victoria sobre los moros porque se le apareció el apóstol Santiago Matamoros. La devoción mariana se inició recién en los albores del siglo XIII, cuando comenzaron las primeras peregrinaciones a Santa María la Mayor. Sobre la iglesia mozárabe preexistente, se erige el templo románico del Pilar poco después de la conquista de Zaragoza por Alfonso I el Batallador, 1118, que fue culminado en el siglo XIII. En esta época se documenta en el templo una capilla primitiva para alojar el pilar, según transmite Diego de Espés en 1240. Para 1293 el templo se encontraba en tan mal estado que el obispo Hugo de Mataplana promovió la restauración del templo y su conversión en la Colegiata Gótico Mudéjar de Santa María la Mayor con recursos de una bula de Bonifacio VIII que por vez primera menciona la advocación del pilar. Actualmente el único vestigio conservado del templo románico del Pilar es el tímpano de la iglesia, que ha sido colocado en la fachada sur de la basílica barroca. La Virgen es una talla en madera dorada, que mide 36 centímetros y medio de altura y descansa sobre una columna de jaspe forrada de bronce y plata y cubierto, a su vez, por un manto desde los pies de la imagen de la Virgen hasta la base vista de la columna o pilar, a excepción de los días 2, 12 y 20 de cada mes en que aparece la columna visible en toda su superficie. En la fachada posterior de la capilla se abre el humilladero, donde los fieles pueden venerar la Santa Columna a través de un óculo abierto. Se trata de una escultura de estilo gótico tardío franco-borgoñón de hacia 1435 atribuida a Juan de la Huerta, imaginero de Daroca. En cuanto a su iconografía, se observa a María coronada y con túnica y manto, que recoge con su mano derecha, contemplando a Jesús niño que agarra el manto de su madre con la mano derecha y un pájaro con la izquierda. El niño puede haber sido objeto de una restauración poco cuidadosa. Probablemente fue una imagen donada por Dalmacio de Mur con el mecenazgo de la reina Blanca I de Navarra, mujer de Juan II de Aragón, a raíz de la curación de una enfermedad que aquejó a la reina por entonces. La imagen representa a la Virgen coronada y ataviada con un vestido gótico abotonado. Se trata de una vestidura ceñida por un cinturón con hebilla que llega hasta los pies que permite observar el derecho más que el izquierdo. Una gran pieza de paño le cubre la cabeza y muestra un peinado ondulado. La mano derecha sostiene un pliegue de la ropa, que cubre todo su abdomen y la mayor parte de sus extremidades inferiores. El niño Jesús se encuentra en la mano izquierda, desnudo. Su figura gira hacia la izquierda y su cabeza apunta al cinturón de la Virgen. La escultura, de fábrica gótica, se restauró en 1990. La Santa Columna está hecha de jaspe, tiene 1,77 metros de altura, un diámetro de 24 centímetros y un forro de bronce y plata. La tradición pilarista afirma que jamás ha variado su ubicación desde la visita de María a Santiago. El 24 de marzo de 1596, se recibió en el santuario del Pilar el obsequio de Felipe II, que consistía en 2 ángeles de plata, obra de Diego Arnal, que sirven de guardia a la Virgen. Son los únicos elementos de la Colegiata Gótico Mudéjar de Santa María la Mayor que se conservan en la actual basílica barroca.